Señor, te bendecimos en esta noche y te damos gracias porque podemos participar de tu mesa, Señor, y siempre hay un pan, Señor, disponible para que podamos alimentar nuestra alma, para que podamos alimentar nuestro espíritu. Siempre hay una palabra fresca, hay una palabra nueva que renueva nuestra manera de pensar y nos proyecta hacia el destino de eternidad que vos tenés trazado para nosotros. Queremos decirte que ponemos nuestra confianza en vos, porque vos sos una roca para nosotros inconmovible, Señor. Ninguna situación, ninguna circunstancia, Señor, podrá movernos de vos que sos nuestra roca firme. Gracias. En esta noche oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Qué gusto de poder verte. Toma tu asiento. Gracias a los chicos también que nos acompañaron en esta noche de íntimo. Me encanta esto de tener una relación íntima con Dios. Hoy quiero compartir con vos una palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 30. Y el mensaje que quiero compartirte en esta noche lo he titulado Palabras espirituales cambian situaciones difíciles. Palabras espirituales cambian situaciones difíciles. Necesitamos en este tiempo movernos en la sabiduría de Dios. Vivimos días difíciles en nuestro país, ¿no? Días de incertidumbres, días realmente difíciles, y necesitamos más que nunca cada día movernos con palabras espirituales. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 30, dice así: Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «¡Salva, rey, señor mío!». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y el rey le dijo: «¿Qué tienes?». Y ella le respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. ¡Wow! Una historia pesada, diríamos, ¿no? Una historia difícil de procesar, difícil de digerir por lo complicado de la situación. Una situación sumamente compleja. Siria era enemigo de Israel en este tiempo, y dice la Escritura que Siria había lanzado un ataque a gran escala hacia Israel. Y el método que utilizó era un método común en aquel tiempo, no era el método de sitiar la ciudad. Cuando había grandes ciudades y estas ciudades eran amuralladas y era difícil de penetrar por los ejércitos enemigos, no, una estrategia común de aquel tiempo era hacer un sitio sobre toda la ciudad. Y la razón de hacer un sitio alrededor de toda la ciudad era precisamente el de trabar las transacciones comerciales, o sea, bloquear todo tipo de transacciones comerciales, impedir que el comercio se efectúe, ¿no?, entre la nación sitiada y las naciones vecinas, y de esta manera comenzar un lento proceso de debilitamiento interior. O sea, ya que no podían derribar las murallas, había que debilitar a la nación enemiga, y la razón era, o la oportunidad era precisamente esta, ¿no?, bloquear sus transacciones comerciales y dejar que el pueblo comenzara
a perecer de hambre, ¿no? A causa de la escasez de los alimentos. Y esto era lo que le estaba sucediendo a la ciudad de Israel, ¿no? Y yo cuando leía esta historia pensaba en nuestro país, ¿no? Yo creo que Argentina en este tiempo se encuentra en un ataque a gran escala, ¿no? Un ataque de espíritus engañadores, de espíritus de escasez, de espíritus de saqueo, de espíritus de pobreza, que no hacen nada más y nada menos que esto mismo, ¿no? Comenzar a trabar todo tipo de transacciones comerciales y debilitar la estructura interna del país. Dice que a tal punto había llegado la hambruna en Israel, dice que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, estamos hablando de una cabeza de asno, ¿no? Viste que cuando nosotros tenemos nuestros asados y hacemos nuestros lechones, vos decís, bueno, ¿no? A algunos les gusta, se comen la cabeza del lechón, se comen la oreja, ¿no? Y lo disfrutan, pero una cabeza de asno no tiene nada que ver con una cabeza de lechón. Y dice que una cabeza de asno costaba 80 piezas de plata. Y no solamente eso, dice que un cab de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. O sea, hasta se comían el estiércol de las palomas a causa del hambre que había. Esto nos da la magnitud de la crisis que estaban viviendo, ¿no? Y cuenta un historiador, Wiseman, dicen que el salario promedio de un jornalero en aquella época estaba por debajo de las 5 monedas de plata. O sea que, aunque esto era difícil de conseguir, era solamente alimento para ricos. Los pobres no tenían acceso a esto, porque un pobre no tenía 80 monedas de plata para pagar por la cabeza de un asno y mucho menos 5 monedas de plata para pagar por un cuarto de estiércol de paloma, ¿no? Parte de este capítulo describe los horrores que están descritos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, aquel capítulo histórico para el pueblo de Israel, ¿no? Cuando su líder máximo se paró delante de toda la multitud, ¿no? Y declaró las bendiciones y las maldiciones que vendrían, ¿no? De obedecer a Dios y de desobedecer a Dios. Y esto es parte, ¿no? de lo que Moisés había hablado en Deuteronomio capítulo 28, ¿no? Que describía que si el pueblo de Israel dejaba a Dios y se olvidaba de sus mandamientos, estas cosas iban a suceder, ¿no? Que iban a ser sitiados y que se iban a comer el mismo fruto de su vientre, agobiado por la opresión de los enemigos. Y el rey escuchó las palabras, ¿no? Dice que en medio de todas estas cosas, un rey va caminando y de repente siente olor a carne. Claro, y no era normal en aquel tiempo sentir olor a carne quemada, porque no había carne que consumir. Pero el rey comienza, ¿no? por su olfato, comienza a moverse tratando de encontrar de dónde venía ese olor a carne. Y en ese caminar por los muros de la ciudad, una mujer se levanta y le dice, salve rey, ¿no? Y le cuenta la historia, esta historia que habíamos leído, ¿no? De que estaban tan asediados y agobiados y desesperanzados que habían tomado la determinación a causa del hambre de comenzar a comerse sus propios hijos. Y dice la Biblia que el rey rasgó su vestidura, se tiró cilicio encima, ¿no? Y comenzó a caminar con todo este manto de luto por la situación que estaban viviendo por todo el muro y proclamando luto en toda la ciudad de Israel. El rey estaba enojado. Pero lo curioso es que no estaba enojado con sus propias maldades, ni con las maldades de Israel, porque todas estas cosas venían sobre Israel como consecuencia de la maldición que ya había sido antedicha por Moisés muchísimos años atrás. Pero no estaba enojado con el pecado, ni estaba enojado con la rebeldía del pueblo, sino que estaba enojado contra Dios mismo y estaba enojado contra los profetas. Y sabes, muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, cuando nos apartamos de Dios y cuando cuando descuidamos nuestra vida espiritual, ¿no? y comenzamos a sentir la opresión del enemigo sobre nuestras vidas, es normal que el primer sentimiento que venga a nuestras vidas es un sentimiento de enojo en contra de Dios, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿dónde está Dios en medio de toda esta situación? ¿Dónde están todas sus promesas, ¿no? En medio de todas estas dificultades? Y esto es
precisamente lo que había hecho el rey de Israel. No se había enojado contra Dios y se había enojado contra el profeta Eliseo. Y dice el versículo 31, a continuación de esta historia que habíamos leído, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy, ¿no? El rey de Israel culpaba a Jehová por toda la calamidad que había llegado sobre Israel y Samaria, y entonces lanza una palabra de muerte sobre la vida del profeta Eliseo. Dice: así me haga a mí Jehová, si mañana a esta hora la cabeza de Eliseo no es cortada, ¿no? Lanza una palabra de muerte. Un hombre con autoridad, un hombre que había conocido a Dios, lanza a los aires una palabra de muerte. Y esta palabra de muerte llega a los oídos del profeta Eliseo. Y entonces en este momento se produce un duelo de palabras. ¿Sabes? En el mundo espiritual siempre hay duelos, ¿no? O sea, cada vez que el diablo lanza una palabra de muerte, cada vez que el diablo lanza una palabra de escasez, hay una palabra de Dios para contrarrestar la palabra de muerte del enemigo. Y quiero decirte que en esta noche Dios tiene una palabra de vida para nosotros. Dios tiene una palabra de prosperidad. Dios tiene una palabra para ponerle un límite a la escasez. Dice el versículo 1 del capítulo 7, dice: dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Hay un duelo de palabras. O sea, mientras el rey está lanzando una palabra de muerte, Dios está lanzando una palabra de provisión. Quiero decirte en esta noche que aunque el diablo cada mañana lance palabra de escasez y de pobreza sobre tu vida, cada mañana habrá una palabra de Dios soltada de provisión. Habrá una palabra soltada que dice que Dios no se va a olvidar de vos. Habrá una palabra que dice que Dios se va a acordar permanentemente para proveer todo lo que necesitas. Él dice: mañana a esta hora el seah de flor de harina valdrá un ciclo. Y esto es, ¿te acordás lo que dijimos recién? Que una cabeza de asno valía 80 monedas de plata. ¿Te acordás lo que dijimos? Y él está diciendo: mañana a esta misma hora 7 litros de harina van a costar una moneda de plata. Él está queriendo decir: ustedes que están en la hambruna más profunda, mañana van a tener acceso a los alimentos. Mañana todo va a cambiar. Y dice: 15 litros de cebada van a costar una moneda de plata, ¿no? Palabras de muerte versus palabras de provisión. La palabra de Dios establece un límite al espíritu de escasez y Dios dice: en 24 horas todo puede cambiar. Cuando Dios interviene en cualquier circunstancia de crisis, todo puede cambiar en 24 horas. Quiero decirte que todo puede cambiar en 24 horas. ¿Sabes? Me acuerdo todavía, hace un par de semanas atrás, ¿no? Cuando una hermana de nuestra iglesia vino con los ojos llenos de lágrimas y me dice: ¿sabes, Claudio? Tengo que contarte algo, ¿no? Perdí mi trabajo, me echaron del trabajo. Y Dios me dio en ese momento una palabra y yo le dije: quédate tranquila porque te van a volver a llamar, ¿no? Y ella me miró con los ojos sorprendida y me dice: ¿vos crees? Quédate tranquila porque te van a volver a llamar. No le dije: vos vas a conseguir un trabajo nuevo, te van a llamar de otro lugar. Te dije: te van a volver a llamar, ¿no? Y es Nati. Nati está con nosotros y ella está aquí y no me deja mentir lo que estoy diciendo. Y pasado unos días vino y me dijo: ¿sabes? Tenías razón, me volvieron a llamar. Y recuperé el trabajo, y los que conocemos a Nati sabemos lo que para ella significaba perder el trabajo. Sin embargo, había una palabra de provisión que había sido soltada y ella la tomó y la volvieron a llamar. Y no solamente eso, sino que también la ascendieron en su lugar ahora hace un par de días, ¿no? O sea, tenía un puesto y ahora la ascendieron a otro puesto mejor. Y ella dice: wow, cuántas cosas Dios está haciendo. Pablo, uno de los miembros de nuestra iglesia, hace un par de semanas estaba preparando su valija porque no tenía un solo centavo en su bolsillo y se iba a ir a vivir a Tucumán. Ahora, ¿sabes qué? Tiene auto y tiene trabajo, ¿no? Y la realidad cambió para su vida, así, porque Dios puede cambiar una situación de escasez, puede cambiarla en una situación de prosperidad. Hace
2 domingos atrás solté una palabra para la congregación y dije, Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en nuestra iglesia en el próximo semestre. Y un matrimonio allá en el fondo de la iglesia estaba escuchando y uno de ellos al final de la predicación tenía ganas de salir un rato antes de la iglesia y su marido le dijo, no, yo quiero quedarme y quiero recibir la bendición de esta palabra y no voy a irme hasta que oren y pueda recibir la bendición, ¿no? Entonces ellos se quedaron, levantaron su mano y tomaron la palabra que había sido soltada. Y al otro día, cuando fueron a su casa, la mujer comenzó a orar y dijo, Señor, nuestra situación es de escasez y necesitamos o que yo pueda conseguir un nuevo trabajo o que mi esposo pueda recibir un aumento porque no podemos sobrellevar más esta situación de escasez. Y creemos en la palabra que hemos recibido en el día de ayer. Y días después recibió 2 propuestas de un nuevo trabajo. 2 propuestas para trabajar en 2 bancos distintos. Y claro, cuando fue a la entrevista, ella fue, ¿no?, con todo este entusiasmo, ¿no?, de que había recibido una palabra de provisión para su vida, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿cuánto querés ganar? ¿No? Y ella le dijo tanto. Hizo la entrevista, esperó en una sala de espera y un rato más tarde le dijeron, mira, lamentablemente no quedaste en este trabajo seleccionado. Sin embargo, no perdió la fe y cuando llegó el momento de la segunda entrevista pasó exactamente lo mismo. Fue con el mismo espíritu. Pasó la entrevista y al rato le dijeron, quedaste en el trabajo. Y cuando fue a ver el salario que le habían ofrecido era más que el trabajo que le habían negado. Y esas son cosas que hace Dios cuando nosotros tomamos una palabra. Yo no sé qué cosas significan todo esto para vos, pero para mí, ¿sabes qué significa? Todo esto son como esa pequeña nube, como la palma de una mano que veía Elías, ¿no? Son pequeñas señales que vienen desde el cielo que están diciendo, yo voy a enviarte una lluvia de bendición para tu vida. Y no importa si el milagro es grande, lo importante es que nosotros en este tiempo podamos estar atentos a las señales que Dios nos está dando. Y Dios está mostrando que en este tiempo quiere hacer cosas en medio de nuestras crisis. Dios quiere hacer cosas nuevas en medio de nuestras crisis. El versículo 2 dice que después que se produjo este duelo de palabras, dice, y un príncipe sobre el cual el brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, ¿no? O sea, este era el príncipe que iba a llevar la palabra de muerte sobre la vida de Eliseo. Y dice que este príncipe era tan importante en medio del pueblo que el brazo del rey se apoyaba en él, un hombre de extrema confianza del rey. Y él respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, en otras palabras, sería imposible. La única manera es que Dios abra una ventana en el cielo porque estamos sitiados. El alimento no puede llegar de ningún lado. Es imposible que estas cosas sucedan. ¿Sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ello. ¿Sabes? Este príncipe representa un principado. Y es el principado de la duda. Y hay un principado que se mueve en los aires, ¿no? Y que trata de poner en tu corazón la semilla de la duda y que te hace pensar que la situación es tan compleja y tan difícil que es imposible que Dios pueda hacer un milagro. Pero quiero decirte en esta noche que no hay nada imposible para Dios. Si vos podés creer, podés recibir. Si podés tener esperanza y si podés creer la palabra de Dios, podés recibir. En medio de una crisis, nunca te apoyes en personas incorrectas. En medio de una crisis, nunca te apoyes en personas incorrectas. Siempre hay un nuevo influencer cuando hay una crisis, ¿no? ¿Viste que están de moda los influencers? Cuando uno abre YouTube, ahí enseguida aparecen los influencers. Y sabes, el diablo siempre tiene un nuevo influencer para cada crisis que se presenta en la vida. Israel se encontró con 10 influencers cuando tenía que atravesar el río Jordán, ¿no? Había 12 príncipes que fueron a recorrer la tierra y 10 de estos príncipes eran influencers y tenían la capacidad para influenciar al pueblo. Y los influenciaron de tal manera que toda una generación se quedó sin poder pisar la tierra prometida. Eran influencers. Eran personas seguramente de renombre, con autoridad en medio del pueblo. No permitas que ningún influencer
te desvíe del camino de Dios. ¿Sabes? Muchas veces esos influencers están en los medios de comunicación, en los diarios que leemos, en las revistas, en las noticias. 10 influencers convencieron a toda una generación de no cruzar el Jordán. En medio de la crisis, si te apoyás en el consejo incorrecto, podés perder la palabra que Dios te da. Necesitamos apoyarnos en el consejo de Dios en medio de las crisis. Necesitamos apoyarnos hoy más que nunca en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios alimente nuestro interior. Dios, en medio de una crisis, siempre abre ventanas de oportunidades. Y esta era la ventana que no podía ver este influencer. Él decía, la única manera es que Dios abra una ventana del cielo. Y no es eso lo que dice Malaquías. Dice, probadme ahora en esto, traed los diezmos al alfolí y yo abriré la ventana de los cielos. Nuestro Dios es un Dios que abre ventanas de oportunidades. Dios abre ventanas de oportunidades. ¿Vos lo crees? ¿Vos lo crees? Amén. Dios abre ventanas de oportunidades. Y sabés, una ventana se usa para mirar. La puerta se usa para entrar, pero una ventana se utiliza para mirar. Las ventanas hablan de la revelación que recibís en un momento difícil. Muchas veces la gente piensa en momentos difíciles que la situación para su problema es el dinero. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, en medio de una situación difícil, lo que necesitamos es una idea, porque idea transforman crisis. Dinero no transforma crisis, ideas que vienen de parte de Dios transforman crisis. Una palabra que venga de parte de Dios y que te diga qué es lo próximo que tenés que hacer, para dónde tenés que ir, cómo te tenés que mover. Necesitamos en este tiempo, más que nunca, no estar atento a las ventanas de oportunidades que Dios nos da. ¿Sabés? Noé miró por una ventana cuando la puerta no se podría abrir. ¿Te acordás cuando estaban en medio del diluvio? La puerta del arca estaba cerrada y solamente Dios tenía la autoridad para poder abrir la puerta. Pero sí había una ventana del arca y Noé podría abrir la ventana del arca y él podía mirar hacia afuera. Era una ventana de revelación que le permitía tomar decisiones, que le permitía llevar una palabra a todos los que él estaban con él en el arca. Rahab miró por la ventana cuando los israelitas estaban dando las 7 vueltas allí por Jericó. Necesitamos una ventana espiritual para poder tener la visión de Dios en nuestra vida. Donde hay visión de Dios, siempre, siempre, siempre hay oportunidades creativas. Me encanta lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y el versículo 11, dice, me volví y vi debajo del sol, y vi que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Que esto quiere decir que siempre en Dios hay nuevas oportunidades, siempre en Dios hay ventanas de oportunidades. A veces pensamos que, como piensan en el mundo, no, claro, el que gana la carrera es el más veloz, y el que gana la guerra es el más fuerte. Y el que es elocuente tiene el favor de la gente, pero Dios dice que en el reino las cosas no suceden así. Dios dice que en el reino hay ventanas de oportunidades que se abran. Y aunque vos no seas el más veloz, Dios va a darte una idea creativa para que puedas crecer y para que puedas desarrollarte. Y aunque no seas el más fuerte, Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría para derrotar a tu enemigo. Y aunque no seas el más elocuente, cuando te toque hablar, Dios te va a dar la estrategia para poder subir a un nuevo nivel en la batalla, para poder subir a un nuevo nivel de victoria, porque no es con fuerza, no es con inteligencia, no es con elocuencia, sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay ventanas de oportunidades para todos aquellos que están dispuestos a alzar sus ojos al cielo y mirar de dónde vendrá nuestro socorro. Como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando miro a los montes, me doy cuenta que mi socorro viene de Jehová. Y Dios es nuestro Dios de fortaleza y Él viene para traer socorro a nuestras vidas. Me encanta esta historia.
Me encanta esta historia porque nos da sabiduría en medio de las crisis, nos da estrategia para movernos espiritualmente, ¿no? En medio de una ciudad asediada, ¿no? Donde todas las transacciones comerciales se ven bloqueadas. Dice, yo te voy a prosperar, ¿eh? Y yo voy a hacer que esta palabra se cumpla. Dicen que a la puerta de la ciudad había 4 leprosos, ¿no? Y ellos estaban tan hambrientos afuera de la ciudad como los que estaban adentro de la ciudad, y comenzaron a dialogar entre ellos, ¿no? Y ellos decían, si entramos a la ciudad vamos a morir de hambre, y si nos quedamos afuera de la ciudad también vamos a morir de hambre. Entonces tenemos que empezar a movernos, y la única manera de poder salvar nuestras vidas es poder comenzar a caminar en dirección donde está el alimento. Claro, el detalle era que el alimento estaba en el campamento enemigo, ese era el pequeño detalle. Pero el pensamiento de ellos fue correcto. Si en medio de la crisis nos quedamos paralizados, entonces el hambre va a terminar matándonos. Y sabes, muchas veces pasa esto también con nuestra vida, ¿no? Que las crisis nos paralizan. No solamente nos paralizan en cuanto a la acción, sino también que nos paralizan en cuanto a nuestra manera de pensar. Pero aunque uno se sienta como un leproso, ¿no? Que te sientas como que sos el que menos fuerza tenés, el que menos recursos tenés, quiero decirte, tenés que ponerte en acción. Tenés que poner tu fe en acción. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a caminar, dice que vino de parte de Dios un ruido sobre el campamento enemigo, que eran como las pisadas de un gran ejército. Y se escuchaba, no, como el avance de todo un gran batallón. Y dice que ellos se amedrentaron y dejaron todo el campamento y huyeron. Y dejaron todo, ¿no? Y esto fue lo que hizo Dios. Y cuando llegaron al campamento de los sirios, estos que los habían sitiado, ¿no? Que habían producido la escasez de alimentos, y cuando llegaron los leprosos, dicen que no había nadie en el campamento. Y claro, comenzaron a correr, ¿no? Y lo primero que hicieron fue buscar alimentos, ¿no? Para poder saciar su hambre, saciar su sed. Y después se dieron cuenta que podían tomar más, ¿no? Que podían tomar vestidos y que podían tomar joyas y alhajas. Y es más, dijeron, vamos a empezar a esconder todo esto porque en algún momento alguien se va a dar cuenta que el campamento está vacío. Y comenzaron a acaparar tesoros, 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 hasta que en un momento se dieron cuenta de que sus hermanos estaban encerrados en un sitio que ya no existía, ¿no? Que existía solamente en la mente de ellos porque el enemigo se había escapado. Entonces fueron corriendo a avisarle al rey de que el campamento de los sirios estaba completamente vacío, lleno de alimentos, lleno de joyas, lleno de vestidos, ¿no? Y dice la Biblia que salieron y fueron hasta el campamento enemigo. Y termino con esto, el cumplimiento de la palabra. El versículo 17 del capítulo 7 dice así: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y 1 sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a las puertas de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? O sea, esta palabra nos enseña algo. Si dudás, no comés. Si dudás, no recibís. Y esto fue lo que le pasó a este príncipe, ¿no? Que puso en duda la palabra de Dios. Y se terminó cumpliendo la palabra del profeta que dijo: verás con tus propios ojos la palabra que estoy diciendo, pero no comerás de ella, ¿no? El rey lo llevó hasta la puerta de la tienda donde estaban antiguamente los sirios, y dice que el pueblo iba con tanto hambre que lo atropellaron y murió en aquel momento. Y a partir de ese momento se cumplieron las 2 palabras, ¿no? Lo que el profeta había hablado de este siervo del rey y la posibilidad que iban a poder comprar alimento a un precio razonable. Quiero decirte en esta noche, no sé qué tan grave
puede ser tu situación, tu crisis, pero quiero decirte que hay una ventana de oportunidad que Dios ha abierto en este tiempo sobre nuestra congregación. Hay una ventana de oportunidad que Dios ha abierto sobre cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Y no importa fuera de nuestro campamento espiritual lo que pueda suceder, porque en medio de nosotros está el que hace proezas. En medio de nosotros está el que dice que aquel que confíe en Jehová no será avergonzado. Nadie será avergonzado por confiar en Dios. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que movernos estratégicamente, movernos espiritualmente. No apoyarnos en la palabra de estos príncipes de la duda, de estos principados de la duda que en algún momento pudieran hacer sucumbir tu fe. Que tu fe en esta noche esté firme en la palabra de Dios, en la roca de Dios. Vienen sobre tu vida tiempos nuevos. Y aunque estas personas tuvieron que atravesar momentos difíciles, pudieron ver la gracia de Dios sobre tu vida. Y vas a ver milagros obrando en este tiempo. Cierra tus ojos. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque vos sos nuestra roca firme. Queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de la fe en Jesucristo. Y que tu palabra, Señor, sea una fortaleza para nosotros. Quiero decirte, Señor, que vos sos una torre fuerte. Y que confiamos en vos y confiamos en tus palabras y en tus promesas. Y declaramos bien sobre nuestra congregación, Señor. Declaramos bien sobre cada uno de los que en esta noche están en este lugar, Señor. Y quiero soltar una impartición de gracia, una impartición de autoridad, Señor, para derrotar y quebrar toda palabra de muerte del enemigo. Quiero soltar una impartición de autoridad, Señor, sobre cada uno. Y declaro que toda palabra lanzada, Señor, contra nuestras vidas es quebrada en esta hora. Y que la palabra de fe prevalece. Que en el duelo de palabras, Señor, tu palabra siempre permanece. Tu palabra es la que se sostiene con autoridad. Tu palabra, Señor, es la que no cae en tierra. Tu palabra y tus promesas son las que siempre permanecen en el sí y en el amén. Y hoy nos aferramos a tus palabras y a la esperanza que ellas nos imparten a nuestras vidas. Señor, gracias, gracias, gracias. Porque solamente podemos esperar bien y bondad de parte tuya.